noches. A nombre del movimiento gnóstico del Nuevo Orden, Sol de las Américas, damos inicio al primer taller de la fase A, de los talleres fuertes para el despertar de la conciencia. Hoy tenemos un taller bastante trascendental dentro del orden de tipo psicológico. Vamos a hablar de el yo psicológico. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que realmente es el yo. El yo psicológico, podríamos decir, son esos estados psíquicos subjetivos que se encuentran en las distintas capas de nuestra psiquis. Nuestra psiquis tiene distintas capas y eso realmente es algo que merece una especial connotación. Se encuentra una primera capa intelectual, otra segunda capa emocional, otra tercera capa sensual y otra capa instintivo. Podríamos decir que el yo es plural. Podríamos decir que el yo se constituye por ramales psíquicos. Y eso es algo bastante interesante. Vamos a tomarlo desde ese punto de vista para poder desdoblarlo de una manera más práctica, más didáctica, y al mismo tiempo que nos permita comprender los distintos funcionalismos de nuestra psiquis. Hablemos entonces de los distintos ramales psicológicos. Sucede de que en nuestra psiquis se constituye el yo en forma de ramales que son cada vez más profundos. Ramales hay de distintas categorías, en distintos niveles, en distintas formas. Son innumerables los estados del yo. Es algo que vamos a desglosar a lo largo de todos los talleres, cada uno de esos distintos estados del yo psicológico. Sin embargo, en este momento vamos a centrarnos en lo que es el origen de esas distintas capas psíquicas y el origen de lo que son esos distintos ramales psicológicos. La psiquis que constituye el centro, llamémoslo de aquello que denominamos como alma, ella, la psiquis como tal, tiene una característica que es inherente en toda naturaleza humana. Esta característica podríamos llamarla como de tipo plural.
bien sea dentro de los distintos estados del yo, o bien sea dentro de los distintos estados del ser o manifestaciones autónomas del ser. Siempre la psiquis se manifiesta de forma plural, o sea, como muchos. El ser humano, anteriormente, en tiempos muy antiguos, de principios de nuestra existencia planetaria, durante las primeras razas, la primera, la segunda y parte de la tercera raza, aún no tenía desarrollado el yo. Podemos decir que el yo viene a constituirse en la naturaleza humana a mediados de la raza Lemur. Y es en ese momento, precisamente, cuando ese yo, que ya se encuentra como posibilidad latente en la naturaleza de los seres humanos, viene a desarrollarse. Cuando decimos entonces que ya viene a desarrollarse el yo, entonces decimos que existía ya la causa del yo. La causa secreta del yo ya existía en la naturaleza humana, pero sin desarrollar. Estaba presente la semilla del yo. Esa semilla que era el Iliáster del yo ya existía. Ya existía la posibilidad latente del yo. Esa semilla del yo, la posibilidad de desarrollo del yo psicológico dentro de la naturaleza humana ya existía, pero aún no se había desarrollado. Estaba la semilla, pero ella aún no había reventado en la naturaleza humana. Todo tiene su proceso y el yo también tuvo su proceso. El yo viene desde las esferas superiores. En el proceso de la vida, cuando esa vida empieza a manifestarse en los distintos planos y que al desarrollarse en cada uno de esos planos empieza también, en este caso en particular, a desarrollarse de una manera cada vez más mecánica, viene un mayor automatismo, viene una mayor inercia. Esta inercia, esta mecanicidad genera la causa secreta del yo. Entonces viene ese germen latente, pero aún no se ha desarrollado. Así se generó desde los planos superiores. Cuando la chispa divina emana del Sagrado Sol Absoluto, cuando la unidad divina del Padre se desdobla, que viene entonces la manifestación de las tres fuerzas primarias de la naturaleza, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese momento es entonces cuando empieza cierto tipo de mecánica. Hay en ese momento un estado totalmente divinal. Sin embargo, ya hay un estado de cierta mecánica divina. Sin embargo, de ahí en adelante todo empieza a caminar en tres. Entonces viene el desdoblamiento de las leyes, viene el desdoblamiento de los órdenes de mundos, que vienen a ser cada vez más mecánicos. Viene a constituirse una mayor inercia. Esa mayor inercia genera el primer yo causa.
la posibilidad latente del yo, pero sin desarrollar. Ese yo causa baja a través de los planos hasta llegar al plano físico, al mundo físico donde nosotros nos encontramos. Y en ese pasado al que nos referimos, en la tercera raza, a mediados de la tercera raza del amor, el yo causa tuvo, llamémoslo, el ambiente y la atmósfera propicia para desarrollarse. Pero necesitó, obviamente, de un impulso, porque todo necesita de ciertos impulsos. Y estos impulsos son generados, en este caso en particular, por el fuego. Es obvio que existe un fuego latente en la naturaleza. Aquí vamos a ver de una manera muy simbólica al árbol de la vida. Y aquí vamos a ver al árbol del conocimiento, también denominado, llamado como árbol de la ciencia del bien y del mal. Cada uno de estos árboles tiene una representación, una viva representación dentro de cada uno de nosotros. El árbol del conocimiento, obviamente dentro de nosotros, representa al fuego sagrado. El árbol de la vida dentro de nosotros representa al ser. Pero cada uno de estos árboles tiene a su vez una sombra. Y eso es bastante peculiar y especial. Y es lo que vamos a desdoblar. Existe la sombra del árbol del conocimiento. Esta sombra, así como la sombra del árbol de la vida, tiene un ligamen especial, un vínculo estrecho con lo que nosotros denominamos como la fuerza luciférica, la sombra. Por eso hablamos de la sombra del árbol de la vida y de la sombra del árbol del conocimiento. La sombra representa estrecha y directamente al Lucifer, a la sagrada fuerza luciférica. De eso no hay duda. Y por eso esta sombra, representada en esa fuerza luciférica o en ese sagrado fuego luciférico, de hecho, debemos decir, es el ambiente, es la atmósfera propicia, latente, el punto matemático de donde puede surgir el yo. Sin este punto matemático, sin este medio, sin este fuego, sin esta fuerza luciférica, es imposible la existencia del yo. En este sentido, entonces, debemos reflexionar profundamente. ¿Qué es la fuerza luciférica? ¿Qué es el fuego luciférico? Realmente, la materia está representando a la cristalización de ese fuego luciférico.
Hablando en sentido esotérico, diremos que la Madre Divina, esa bendita Madre Cósmica, esa bendita Madre Natura, esa bendita Madre Interior particular que cada uno de nosotros tiene, esa Madre del universo y del cosmos, Madre de la creación y de los dioses que hay en ella, es, en este caso, la gran tejedora. La gran tejedora de la vida. Ella es la que teje la vida. Y si la madre teje, en este caso, la existencia, si ella crea nuestros cuerpos, si ella crea estos vestidos que nosotros tenemos, si ella es la sagrada fuerza de la que están hechas todas las cosas, si ella es la sagrada fuerza universal de la que está hecho realmente todo en el universo, entonces debemos decir, ella es la tejedora de la vida. Sin embargo, ¿cuál es el hilo? ¿Cuál es el hilo con el que ella teje a la sagrada fuerza de la vida? ¿Cuál es el hilo con el que ella teje cada una de estas formas de la existencia universal? Ese hilo, no hay duda, es la sagrada fuerza luciférica, el fuego luciférico. Es el hilo con el que están hechas todas las cosas. Es la materia. El ser, el Padre, el Logos divino, como sol divino espiritual nuestro, Él se desdobla y emana su sombra. La sombra de ese sagrado sol espiritual nuestro, en este caso, es el Lucifer, la fuerza luciférica. Él es la sombra. Y por ello tiene íntima relación con la sombra del árbol de la vida y la sombra del árbol del conocimiento. La sombra del árbol de la vida es el yo. La sombra del árbol del conocimiento es la fornicación. Esto es bastante representativo, inquietante e interesante. Si la sombra del ser es el yo y la sombra del fuego sagrado del árbol del conocimiento es la fornicación, quiere decir que ambas cosas, la fornicación y el yo, vienen a ser directamente aquello que está íntimamente relacionado con nuestro actual estado en el que nosotros nos encontramos. Ese estado lamentable en el que nosotros en este momento vivimos como humanidad. Resulta bastante especial llegar a comprender que el yo nace como cualquier cosa en el universo y que tiene como tal entonces una causa, una semilla que lo origina, que tiene que tener una tierra
donde debe desarrollarse, que debe tener como tal, entonces, unos principios, llamémoslos motivadores, incentivadores del desarrollo como tal de su existencia. Tiene que tener unos principios ocultos, unos resortes ocultos que impulsen como tal su formación, que le ayuden a desarrollarse a sí mismo. Entonces, si decimos que el yo nace de esta manera, si decimos que él tiene un principio, entonces también decimos que tiene un final, tarde o temprano. Si tiene un principio, entonces quiere decir que hubo un momento en el cual él empezó a desarrollarse. ¿Cómo? ¿Y de qué manera se desarrolla el yo? Eso es bastante interesante y corresponde precisamente en aquello que nosotros en este momento queremos darle como un sentido énfasis. El yo se desarrolla dentro de la naturaleza del hombre como ramales. Ramales psíquicos que empiezan en esas distintas zonas de nuestra psiquis. Empiezan primero como pensamientos, todo yo psicológico. Inicia como un pensamiento. Antes de formarse un yo psicológico, tiene que tener un principio como tal. Ese principio es, en este caso, aquella manifestación más elemental, aquella manifestación más simple de sí mismo. O sea, todo yo tiene una pequeña manifestación a través de la cual se origina por primera vez. Son manifestaciones muy pequeñas, sutiles manifestaciones que se desarrollan en la primera capa de nuestra psiquis, que es la capa intelectual. Esta primera capa es donde se encuentran aquellos estados subjetivos del yo. Podemos decir que el yo es mente, pero esta mente se va desarrollando en estratos cada vez más profundos. El yo es mente. El yo es mente. Porque allí es donde empieza. Es la primera cristalización del yo psicológico, la mente. En la mente, entonces, encontramos aquellos primeros pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos son esas primeras manifestaciones del yo, de cualquier yo: ira, lujuria, envidia, pereza. Empiezan por pequeños detalles, pequeños pensamientos, pequeñas manifestaciones que tienen su origen en esa primera capa. Allí todavía el yo no se ha extendido hacia las capas más profundas de la psiquis. O sea, no se ha enraizado hacia las capas más profundas de sí mismo, de la naturaleza de nuestra psiquis. Nuestra psiquis
obviamente, tiene esos estratos. La psiquis es esta parte anímica que nosotros poseemos, esta parte que denominamos como el alma, y esta que es la psiquis realmente tiene esos estratos que llamamos mente, emoción, sexo e instinto. Son distintas capas que tenemos. Cuando hablamos de las capas de la psiquis, entonces nos encontramos con que allí cada pensamiento, al desdoblarse, hacia las capas más profundas, entonces se convierte en mente emotiva. Entonces se vienen a formar las llamadas emociones, sentimientos, que en síntesis, ¿qué son? Realmente siguen siendo mente, siguen siendo esa misma fuerza de la mente, esa energía de la mente. Pero entonces ya se hace más complejo, se convierte en emoción. Al convertirse en emoción, entonces diríamos que se arraiga más profundamente en nuestra propia naturaleza. Allí entonces es cuando empieza un proceso cada vez más complejo del yo. Posteriormente, ese yo se sigue desdoblando. Se sigue desdoblando a capas más profundas de nuestra psiquis. Entonces, es cuando se forman los estados o estratos o niveles más profundos de la mente. Entonces viene la mente sensual, viene la mente instintiva, que es realmente la que se convierte para nosotros en la capa más desconocida, más oculta y más negra de nuestra propia naturaleza, donde se esconde lo que podríamos llamar del yo como lo más tenebroso que habita en nuestra propia naturaleza. Hasta allá es difícil observar esos distintos estratos o capas de la psiquis o esas distintas raíces del yo. Sin embargo, allá se encuentran esos distintos niveles de la mente. Se hace entonces la mente emotiva, sensual e instintiva. Y se complica cada vez más. El yo entonces se convierte en yo pluralizado. No es individual, no, es plural. Porque el yo tiene muchas capas y tiene muchas formas. Podríamos entonces hablar del ramal, porque no vamos a hablar como tal ahorita de defectos capitales, sino más bien de ramales. Vamos a hablar del ramal entonces de la inercia o la pereza. Este ramal, podríamos decir, se crea en el hombre incluso como causa secreta del yo. El ramal de la inercia se forma cuando la esencia empieza a descender a través de los distintos planos. Y a medida que desciende, entonces se mecaniza cada vez más. Al mecanizarse cada vez más, entonces la esencia viene cada vez a quedar más atrapada. Al estar la esencia atrapada, entonces empieza cierto estado de condicionamiento. Empieza cierto estado de pereza espiritual o inercia de tipo espiritual, un olvido o un abandono paulatino de su origen.
un desconocimiento de su origen. Sin embargo, esto se da poco a poco. Son pequeños yoes, pequeños detalles del yo, de ese yo que empieza a formarse como la causa secreta, o sea, el yo causa. Viene entonces el primer ramal. Siempre unos yoes le preparan el camino a otros. Esto es matemático. El yo de la inercia, o sea, el ramal psíquico de la inercia, porque en este caso ese yo es un ramal psíquico o psicológico. Y hablamos de ramales porque precisamente son estados que se arraigan en la naturaleza de nuestra psiquis. Este ramal viene a crear la disposición para la formación de otro ramal, que es el ramal del orgullo. Esto es bien interesante, porque el ramal del orgullo también es característico. Está impregnado en toda la naturaleza de nuestra psiquis y en toda la naturaleza del yo, hasta el punto que podríamos decir o afirmar de que todo yo psíquico, todo yo psicológico es, llamémoslo, un sustrato que se encuentra impregnado en toda nuestra naturaleza psicológica. Todo yo psicológico, sea este de ira, de orgullo, de pereza, de lujuria, está impregnado por el ramal del orgullo, en algo que es denominado como el amor propio. Todo yo psíquico, todo yo psicológico se quiere a sí mismo. Todo yo psicológico se quiere demasiado a sí mismo. Esta naturaleza del amor propio impregna a todos los estados psíquicos subjetivos del yo. Aquí entonces es donde venimos a encontrar el desdoblamiento del ego. Y a darnos cuenta de que así como el yo de la inercia dio campo al ramal del orgullo, entonces este también a su vez forma o crea la disponibilidad a la formación de otro ramal, que es el ramal de la ira. La ira está íntimamente ligada también con el orgullo, y eso es algo que no se puede negar. La ira se formó porque el ramal del orgullo creó esas condiciones favorables a la formación de ese ramal psíquico, pero en un estrato más profundo. Es obvio que la ira tiende a ser instintiva, es mucho más emocional, más arraigada que el orgullo. Es una capa psíquica que se desarrolla en una esfera más profunda. El ramal de la ira, a su vez,
da origen también a otros ramales. Entonces, decimos que viene entonces, ¿qué otros estados subjetivos capitales o cabezas de legión existen? Pereza, que es la inercia, orgullo, ira, lujuria, envidia. Entonces viene también a formarse la envidia, el ramal psíquico de la envidia, psicológico de la envidia. Este ramal psíquico también se forma del ramal del orgullo. Está íntimamente ligado la ira y la envidia con el ramal del orgullo. Estos crean una disposición. Esta disposición se genera dentro de los primeros estratos de nuestra psiquis. O sea, en este caso hablamos del primer estrato o nivel de la psiquis, que es el estrato intelectual. O sea, es el nivel del intelecto, esa mente intelectual. Viene entonces la lujuria. Y esta es bastante interesante, porque la lujuria también está muy íntimamente ligada a esos otros ramales psíquicos. Ellos le abren el campo al defecto que se considera como el defecto capital, al defecto que se considera como el defecto madre del proceso de degeneración del ser humano, que es la lujuria, que es la que viene a estar íntimamente ligada con la sombra del árbol del conocimiento, la fornicación, que en este caso en particular viene a ser la madre del proceso degenerativo de la naturaleza del ser humano. La lujuria, como ramal, entonces se desarrolló en un tiempo antiguo. Pero antes tuvieron que manifestarse los otros ramales para preparar el terreno. Cuando los otros ramales se manifestaron, llamémoslo en esas formas más simples, en esos estados más pequeños del yo, en esas primeras zonas del yo, en esos primeros elementos más poco desarrollados del yo. Entonces, vino como tal en el proceso de esa paulatina manifestación del yo, a crearse las condiciones para que se diera el desarrollo de la semilla del yo. La semilla que habíamos hablado estaba empezando a retoñar en la naturaleza de nuestra psiquis. Ese retoño se empezó a dar en los distintos estratos de nuestra psiquis.
se dio, llamémoslo, en esos distintos procesos de enraizamiento. Poco a poco se fue manifestando en nuestra naturaleza psicológica hasta el punto de irse desarrollando, enraizando y creando la condición para poderse desarrollar definitivamente. Cuando todo estaba preparado, entonces vino la fornicación, o sea, la sombra del árbol del conocimiento, porque es necesario agregar de que ese sagrado fuego sexual, ese sagrado fuego del Kundalini, estaba despierto. Ese sagrado fuego del Kundalini se encontraba en estado de pureza, castidad y santidad. Era santa la ley que unía al hombre con el sagrado árbol del conocimiento. No había llegado todavía la degeneración, pero cuando vino entonces a desarrollarse el yo, la lujuria dio origen entonces a la fornicación. Cuando la fornicación llegó, fue como ese punto culminante de todo el proceso de desarrollo del yo. Esto vino a dar el impulso que hacía falta para que el yo psicológico en sus distintos ramales se desarrollara por completo en la naturaleza del ser humano, y la esencia que se encontraba atrapada en ese momento ya dentro de la botella vino entonces a quedar lamentablemente atrapada en un 93% de la totalidad de esencia que se encontraba libre. Hasta ese momento, el hombre disfrutaba, dijéramoslo, de un 100% de esencia libre. Cuando el yo psicológico se fue manifestando poco a poco y fue atrapando las distintas capas de la psiquis, que esos ramales empezaron a hacerse cada vez más profundos dentro de la naturaleza, entonces el hombre fue pasando por una desvalorización. Ese proceso de desvalorización hizo que del 100% de esencia libre quedara apenas un 7% de esencia libre. Y estamos hablando de la época lemur, de la Lemuria, porque actualmente, en nuestra actual raza, la humanidad actual, a través de un proceso de degeneración, vino a quedar con tan solo un 3%, poco más, poco menos. Este es el proceso de la formación y del desarrollo del yo. Vamos a dejar hasta acá y vamos a ampliar un poco con preguntas. ¿Qué preguntas tienen hasta este momento? Si la sombra del árbol del conocimiento es la fornicación y la sombra del árbol de la vida es el yo, luego la fornicación no es parte también del yo.
¿Cuál es la diferencia? Es muy importante la pregunta. El árbol del conocimiento y el árbol de la vida están estrechamente unidos. Sus raíces se entrelazan. Obviamente, lo uno da campo al otro. Cuando el árbol del ser se desdobla desde los planos superiores, da origen al yo. La sombra del árbol de la vida, que es el ser, y las distintas manifestaciones del ser, o sea, en este caso esos principios autónomos de nuestro ser, ese ejército sagrado de Cristo en nosotros, cuando este ejército divino se desdobla, entonces viene a originarse la sombra del árbol de la vida. Esta sombra entonces es el yo. Eso da origen a que la sombra del fuego sagrado, que es la fuerza creadora universal, se manifieste también como la fornicación, debido a que ya existe también la sombra del árbol de la vida. Debido a que ya existe el yo, entonces es posible que exista también la sombra de ese sagrado fuego sexual. O sea, que ese fuego se manifieste de forma invertida. ¿Por qué? Por la existencia del yo. Si se elimina el yo, si se elimina la sombra del árbol de la vida, obviamente por ley y matemática se elimina toda posibilidad de existencia de la sombra del árbol del conocimiento. ¿Por qué? Porque el yo es la matriz de la fornicación. Sin el yo es imposible que exista la fornicación. ¿Cómo se pueden eliminar las sombras o trascender? Muy importante la pregunta. Las sombras, inevitablemente en el proceso de descenso, ellas vienen a manifestarse. Sin embargo, cuando el hombre alcanza en este punto un estado de revolución interior, viene a empezar un proceso en el cual regresa a su estado primitivo original. Las distintas partículas autónomas del ser que se desdoblan en el proceso del descenso y que posteriormente dan inicio o la posibilidad de existencia a la misma sombra del árbol del ser, el árbol de la vida, que en este caso es el yo. Esas distintas partículas, llamémoslo, ese ejército divino de partículas del ser, ellas se van cohesionando. Quiere decir que se van fusionando. Y empieza entonces un proceso de regeneración, un proceso de ascenso. Cuando empieza ese proceso de regeneración, de ascenso, de revolución, todas las partículas del ser, a medida que se va ascendiendo, ellas se van unificando hasta llegar a la unidad. Cuando se llega a la unidad, que todas las partículas se cohesionan en la unidad, entonces el árbol de la vida queda inmediatamente, llamémoslo,
en su estado primitivo o primigenio. Y en ese estado, entonces, se elimina al mismo tiempo la sombra del árbol del conocimiento. Esta sombra de acá también se elimina. ¿Por qué? Porque en el ser, cuando ya se han recogido todas las partes autónomas del ser, el yo desaparece y desaparece la causa secreta que origina la sombra misma del árbol del conocimiento. Esos ya son los dioses santos que están más allá de todo, más allá de lo bueno y de lo malo, más allá incluso del sexo. Ellos ya se alimentan, por eso se dice esotéricamente, se alimentan del árbol de la vida, de los frutos del árbol de la vida, y se hacen inmortales, se hacen a sí mismos como dioses. ¿Nos puede dar una técnica entonces para desintegrar esas pelusas y evitar crear nuevos yoes psicológicos? Las pelucitas son de lo más importante que hay. Las pelucitas son esos yoes diminutos que si nosotros les ponemos atención, si los observamos, ellos llegan aquí como semilla a una tierra, que esta tierra es un estrato de nuestra psiquis. Esa semillita es un pensamiento, pero esa semillita todavía no ha echado raíces. Apenas llegó como semillita, apenas va a empezar a echar raíces. Si nosotros observamos esas semillas del yo, que son esos pensamientos que se originan en nosotros por medio de las impresiones, cada impresión realiza en nosotros una ondulación psíquica que genera pensamientos. Esos pensamientos tienen relación directa con algún estado subjetivo del yo. Cuando nosotros estamos en observación, esos pensamientos, ellos no tienen la posibilidad de enraizarse. En ese momento, el ojo de Dios, ese ojo divino de nuestro Padre, Él es el que hace que ese yo sea observado, abierto, diseccionado, de tal manera que es como una mariposa ante un incendio. Inmediatamente el fuego desintegra esa mariposa, ese pensamiento, y no permite que él eche raíces en nuestra psiquis. Pero usted nos dice que es el ojo del Padre y tengo entendido que es la Madre Divina la que hace el proceso de la muerte. Todo está íntimamente ligado. Realmente la conciencia es la presencia aquí de todos los principios del ser en manifestación. Cuando estamos en observación, cuando estamos en autoobservación, en ese momento, en nosotros, en la conciencia nuestra, palpitan todas las partículas de nuestro ser. Está nuestra Madre Divina con ese fuego sagrado que es el que desintegra todos los elementos psíquicos. Está nuestro Padre como fuerza, como observación, como el ojo divino de Dios que nos traspasa por entero. Está también esa Magdalena interior que es la que nos lleva a generar esos estados de anhelo espiritual. Están también esas otras partículas que tienen relación con nuestro campo psíquico, como Tomás, y otras muchas partículas de nuestro ser. Vibran intensamente en ese momento dentro de nosotros. Eso es lo que hace que realmente en ese momento
todo en la observación se encuentre ligado. Cuando nos autoobservamos, estamos en conexión con todas las partes autónomas de nuestro ser. Sea nuestra Madre Divina, sea nuestro Padre, sea cualquiera de las partículas divinas del ser. En ese orden de ideas, al esa fuerza divina de Dios, por decirlo así, se va desdoblando de plano en plano y en esa región causal donde se encuentra la semilla misma del yo, quiere decir que Dios mismo ha generado o creado esa fuerza o ese germen del yo. Todo tiene un orden en el universo. Y es obvio que no podríamos echarle la culpa al Padre, a ese sagrado sol espiritual, de que el yo se haya originado. Ese sagrado sol espiritual que todos tenemos que es al que nosotros debemos regresar, es con el que nos debemos fundir. Ya hablamos de que Él viene, se desdobla en la materia y crea aquí y proyecta en la creación su sombra. Esa sombra, obviamente, es el sagrado Lucifer, la sagrada fuerza luciférica, la sombra misma de nuestro sagrado sol espiritual. Ella es realmente la que viene a crear las condiciones para el desarrollo y manifestación del yo. En ella se encuentra aquel principio matemático que permite que el yo se desarrolle. Sin esa fuerza luciférica ningún yo podría desarrollarse. Obviamente que nuestro sagrado sol íntimo, nuestro Padre, no podría desarrollar el yo, porque Él es ese estado divinal. Pero cuando ese sol divino se desdobla para poner en manifestación la materia, cuando viene la fuerza luciférica, en esa fuerza luciférica, en esa sombra de nuestro sagrado logos divino, en ella sí se encuentra la posibilidad. Y no queremos decir con esto de que esa sombra, que es nuestro Lucifer, sea el yo. El Lucifer no es el yo. Pero esta sombra sí emana otra sombra. O sea, estamos hablando de la sombra de la sombra. La sombra de nuestro sagrado Lucifer, entonces, desarrolla a la sombra psíquica del yo dentro de nuestra propia naturaleza. Entonces hay que saberlo entender. Esta fuerza luciférica es el origen y el principio inmanente a través del cual puede llegar en un momento dado a manifestarse y a desarrollarse el yo. Y así fue realmente como sucedió. Y eso es lo que sucede realmente en nuestra propia naturaleza. Les agradecemos inmensamente a todas las personas que nos acompañan en esta noche y a todos los que nos ven en Instagram por este maravilloso acompañamiento, y los invitamos para que sigan en este momento escuchando en vivo los talleres los viernes a las 6:30. El próximo taller entonces sería la esencia, donde vamos a encadenar cada uno de estos procesos didácticos del trabajo. Les agradecemos inmensamente y quedan cordialmente bienvenidos para una próxima ocasión. Muchas gracias.